Buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica aquí en Popular Televisión Melilla. En esta semana vamos a hablar del sector educativo, ya que mañana miércoles es el Día de la Educación y vamos a tratar pues las principales reclamaciones del profesorado, cuáles son las cosas que faltan, las carencias en el sistema educativo aquí en Melilla y de muchos más ámbitos. Así que en esta primera parte del programa de este martes pues contamos con Luis Escobar, que es presidente de la gestora de CESIF Educación aquí en Melilla. Así que primero vamos a saludarle y le damos la buenas noches. Luis Escobar, bienvenido a la réplica. Buenas noches, Paula, y buenas noches a todos los espectadores de Popular Televisión. Muchas gracias por venir, porque vamos a hablar pues de diferentes cosas y ya de cara pues a su sindicato, a CESIF Educación, que estuvieron pues dando unas jornadas, se organizaron esa jornada de preparación de la unidad didáctica para las oposiciones. Se dio este fin de semana. ¿Qué balance hace de estas jornadas que ya han finalizado? Pues el balance, Paula, lo han hecho los mismos asistentes a la jornada del sábado, que fue muy positivo. Es decir, contábamos con Pilu Hernández, que es del pupitre de Pilu, una preparadora que tiene fama a nivel nacional, con más de 120.000 seguidores en el perfil de Instagram, y con eso ya digamos la fama que puede tener. Y vino a darle las pautas, los consejos a la hora de elaborar esa unidad didáctica que los opositores tienen que presentar ante un tribunal, y que debido al cambio de normativa, al cambio legislativo que hay, que nos trae muy de cabeza a todos los docentes, pues no sabían un poco cómo enfocarlo. Entonces ella ha dado esas líneas generales y esperamos una segunda visita. La estamos cerrando en torno a finales del mes de abril para que ella vuelva y ya los participantes hayan trabajado estas pautas que ella ha dado y sobre su propia unidad didáctica, y le dé entonces consejos para cómo presentarla delante de un tribunal con eficiencia, o cómo venderle peines a un calvo, según lo titulará ella, y lo doy esto en primicia, ¿no? Entonces, bueno, se puede garantizar que habrá entonces esa segunda parte, que también lo comentó este fin de semana, que sería un poquito más práctico, si puede ser. Sí, ya digo, ahí se supone que el contenido teórico y las líneas generales ya se han dado, y ahora se centrará más en aquellos problemas puntuales que cada uno de los participantes haya podido tener a la hora de la elaboración de su propia unidad, y también esos consejos prácticos de cómo llevar eso ante un tribunal, ante la actuación, porque no es fácil. Algunas veces es una situación que todos sabemos, que los que se han presentado a oposiciones lo saben, que actuar delante de un tribunal es una cosa que lleva sus nervios, sus inquietudes, y que muchas veces no sale bien precisamente por esta situación límite en la que se ven los docentes. Entonces, si esto lo practicamos antes, pues cuando llegue la hora de la verdad, esos nervios serán menos, porque será algo familiar para nosotros, será algo que ya hemos hecho y ya hemos ensayado. ¿Cuántas personas se van a presentar a las oposiciones aquí en Melilla? No sé si barajan datos desde CESIF Educación. Pues no lo sabemos, porque todavía no se ha abierto el plazo de participación, pero normalmente, claro, también hay que distinguir entre los que hacen la prescripción, digamos que echan los papeles, por entendernos, y los que realmente vienen y se presentan, porque hay mucha gente de la península que igual pues se inscribe porque, aunque tenga que pagar unas tasas, no es una cantidad aquí en Melilla muy alta, y luego lo hace con la esperanza de ver si no coincide el examen, la fecha de examen de Melilla con la fecha de examen de Andalucía o de otra comunidad, que normalmente sí coinciden. Cuando coinciden, pues claro, evidentemente tienen que elegir, y los que están en Andalucía se suelen quedar en Andalucía, y los que están en Melilla se suelen quedar en Melilla. Las últimas oposiciones fueron en torno a 100 personas en la especialidad de primaria, que suele ser la más numerosa. 100 personas reales, 100 personas que se presentaron aquí, o algo más de 100, o sea, hablo en número redondo, pero todavía no se ha abierto este plazo de prescripción. Luego no sabemos, no hemos medido todavía cómo de grande puede ser el impacto que tenga la oposición en Melilla, en el cuerpo de maestros, con respecto a gente de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Aragón, de Madrid, que quiera venir aquí a opositar.
Ujú. Porque dentro de estas jornadas, si no me equivoco, para personas que al final quieren presentar esa unidad didáctica, presentarse a esas oposiciones y prepararse esa unidad didáctica, si no me equivoco, eran más de 70 inscripciones Sí, en estas jornadas. sí. Entonces, claro, se estima evidentemente que sean más. Sí, bueno, nosotros las centramos no hicimos distingo de especialidades, eran unas líneas generales, entonces había gente que era de la especialidad primaria, los más numerosos de los que se inscribieron, pero también de personas de la especialidad infantil, de pedagogía terapéutica, edición y lenguaje, o de especialidades como inglés, música o educación física, que también se convocan en Melilla. Entonces, eran, si no recuerdo mal, tuvimos más de 70 solicitudes. Luego faltaron algunos, pero vamos, que el número fue más o menos ese el aproximado. Llenamos el salón de actos del Juan Antonio Fernández y claro, pero venía gente de todas las especialidades. Hay que decir también que el curso era exclusivo para afiliados, era gratuito, pero para afiliados a CSIC. Como yo comenté, no podíamos abrirlo, si lo abríamos a todo el mundo, el salón de actos desde luego se hubiera quedado súper pequeño, hubiéramos necesitado un salón de actos muchísimo más grande. También pues hablando un poco de la situación del profesorado, de la tasa de interinidad, a día de hoy CSIC maneja algunos datos de la interinidad aquí en el profesorado de Melilla. Sí, la interinidad está en torno al 30%, es decir, no ha bajado mucho después de estas convocatorias de estabilización que se suponía que iban a servir para reducir este número de interinos. Tenemos que recordar que Europa, la Unión Europea, ha dicho que la tasa de interinidad general en toda la administración pública no debe superar el 8%. En el resto de España, pues algo ha bajado, pero en el resto de España está en torno entre el 12 y el 15%. Nosotros estamos en el 30%. Puede ser que esto se deba un poco a la idiosincrasia de la ciudad, es decir, sabemos que aquí viene gente a trabajar, y hablo de todo tipo de funcionariado, no solamente docentes, que vienen, trabajan, pero luego le dan destino, los llaman de otra comunidad más cercana a su domicilio o a su tierra natal y se van. Esto es una circunstancia con la que es difícil luchar, pero de todas formas nosotros dijimos que los números en estas oposiciones de estabilidad eran muy bajos para el índice tan alto que tenemos de interinos. Pero no obstante, bueno, pues el Ministerio decidió que el número de plazas iba a ser este y este el que es. Que ahora estamos hablando en esta convocatoria de unas 65 plazas para todas las especialidades del cuerpo de maestros. También, en cuanto a esas quejas al final hacia el Ministerio de Educación, comentan que serían insuficientes, y ya que se está hablando últimamente pues de temas de encomiendas de gestión, se ha hablado de esa encomienda de gestión que quiere pedir la Ciudad Autónoma de cara a la sanidad, y de hecho pues su sindicato ha instado al presidente Imbroda a que también pueda estudiar esa posibilidad de pedir esa encomienda, pero para el sector educativo. Explíquenos un poco pues al final cómo se ha llegado a hacer esta petición. ¿Ha sido porque se mencionó esa encomienda de gestión de sanidad, o ya se estaba, a lo mejor, alguna vez ya se había planteado, alguna vez ya se había puesto sobre la mesa entre los sindicatos, entre los profesores? Nosotros lo hemos reivindicado bastante antes de que saliera, digamos, tan a la palestra con el tema sanitario. Hay que decir que evidentemente hay que distinguir los temas, y que el tema sanitario es muy, muy importante, porque estamos hablando de atención médica fundamental para la vida de las personas, para la vida y para la calidad de vida de los melillenses. Pero es que el tema de la educación también es muy importante. Y nosotros siempre, desde hace muchísimos años, venimos denunciando en todos los medios de comunicación y en todos los foros donde allí podemos hablar el abandono que tenemos por parte del Ministerio de Educación, el abandono que tiene el único territorio de gestión directa que le queda al Ministerio de Educación, que son las ciudades de Ceuta y Melilla. Aquí, evidentemente, la autoridad educativa máxima es el director provincial, pero el director provincial tiene muy, muy pocas competencias. Casi todo lo deciden en Madrid. Entonces, tener una administración que está a muchos kilómetros de aquí, evidentemente esta lejanía física también aleja de los problemas. Los máximos responsables del Ministerio, de alguna forma,
pueden tener algún conocimiento por algún informe, por algún medio de comunicación, algún periódico, de lo que nosotros denunciamos, pero no lo viven, no lo ven aquí, no lo sufren. Luego hace falta una administración que tome decisiones que sean más cercanas. Nosotros hemos pedido encomienda de gestión porque evidentemente la ciudad autónoma no puede asumir competencias de educación, puesto que no tiene una capacidad legislativa más allá de la que puede tener cualquier corporación local. Es decir, no puede hacer órdenes o decretos como se pueden hacer en Andalucía o en otras comunidades autónomas que sí tienen competencia en educación. Es decir, la legislación tiene que seguir saliendo del Ministerio de Educación. Pero la cercanía a los problemas también hace que la administración local o la ciudad autónoma de Melilla se convierta en un interlocutor válido para el Ministerio. Fíjese cómo desde el momento que ha salido el señor Imbroda a pedir esa encomienda de gestión para Sanidad, ya ha empezado a moverse algo, porque ya la ministra de Sanidad, la señora Mónica García, ya ha recibido a representantes de la ciudad autónoma en su despacho y ya han hablado de la situación de Melilla. No sé si al final se conseguirá la encomienda de gestión para Sanidad o no, pero ya al menos se están dando pasos. Y de hecho el Colegio de Médicos ya había anunciado también que si esto va en esta misma dirección suspenderán las jornadas de huelga y las dejarán un poco entre paréntesis si ven que esto progresa. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo en educación? Nosotros evidentemente lo hacemos ahora mediante los medios de comunicación, pero estamos barajando. Quería preguntarle. Sí. Precisamente si ya no solamente se va a quedar en una llamada a través de comunicados a medios de comunicación, sino si se va a pedir, pues al final reuniones con el gobierno local, también junto también al consejero de Educación. No sé si también pues se barajará dentro de este ámbito. Al final, ¿cuál es el siguiente paso que se va a dar? Pues precisamente ese, Paula, es el de solicitar una reunión con el señor Imbroda. Yo ya he tenido el placer de reunirme con el consejero de Educación, que por cierto tengo que agradecerle la disponibilidad que tiene y siempre a escuchar y la voluntad que se le ve a la hora de arreglar los problemas que le hemos tratado, siempre problemas dentro de las competencias que puede asumir la ciudad autónoma. Entonces, yo creo que no debería haber algún problema en que nos reciba y que hablemos y nosotros le expongamos cuál es la situación en Melilla, la situación de la educación y por qué creemos que es necesario que también solicite esta encomienda de gestión al presidente Imbroda. Entre otras medidas que se están hablando y que entran dentro del borrador de presupuestos de la ciudad autónoma, que ya se ha dado esa aprobación inicial. También está esa medida de la contratación de enfermeros en centros educativos. Yo quería preguntarle pues qué le parece esta medida que han anunciado desde el gobierno local y si estiman que cuántos enfermeros podrían hacer falta pues con los centros que tenemos aquí en Melilla. A nosotros nos parece fundamental y nos parece muy importante que se tome la iniciativa. Y he leído y he visto que ciertos partidos, y bueno, desde el PSOE hasta Vox, han criticado de alguna forma que la ciudad autónoma está asumiendo competencias que no le pertenecen a la hora de contratar enfermeros. Puede que sea cierto, no digo que no, pero ¿quién las asume? Si no tenemos ninguna administración que asuma esa competencia, alguien tiene que dar el paso al frente. Lo que no es posible, lo que no debe ser posible, es que haya niños y niñas que no puedan ir al colegio porque padecen de una enfermedad, que están en tal situación de riesgo que al no haber personal sanitario dentro del centro, se les recomienda que no vaya. Estoy hablando de casos reales. En nuestra visita a los centros nos lo dicen, sobre todo en educación infantil. O sea, niños, niñas con diabetes, que tienen picos de glucemia muy altos, niños con problemas de asma y de alergias serios. Si no hay una persona cualificada que pueda atender una emergencia de estos niños, el médico y la enfermera correspondiente, su médico de cabecera, le recomienda al padre que no los mande al colegio.
no puede ser. No podemos nosotros permitir esto. Entonces, vamos a dejarnos de hacer demagogia con si estas son mis competencias o no son tus competencias. Mire, hay un problema y hay que resolverlo. Con lo cual, a nosotros nos parece muy bien que alguien tome la iniciativa. Que debería ser algo estructural, no un contrato mediante un convenio, sino algo que hubiera enfermeras, personal sanitario de plantilla dentro del Ministerio de Educación para atender a los centros. Sí, esa sería la solución ideal, pero si nadie se mueve por esto, o el Ministerio dice que no le parece oportuno, porque me consta que el director provincial ha trasladado esta necesidad al Ministerio en Madrid, pero hasta ahora no hemos visto ninguna respuesta, como la seguridad en los centros, por ejemplo, sería otra, pero bueno, esta es otra cuestión. Bueno, también hablando de ayudas económicas, ¿no? Otro sindicato de educación, FEUSO, pues también instó a que se diera una ayuda similar económica, de ayudas al alquiler, como la que se anunció para los médicos, para atraer a médicos, ya que faltan precisamente. También pues quería preguntar cuál es la postura de CESIF Educación ante la petición que ha tenido FEUSO concretamente, cuando salió también esta noticia por parte de la ciudad autónoma. A nosotros nos parece que esta es algo que, bueno, a ver, con todos los respetos hacia las otras organizaciones sindicales, que evidentemente no quiero criticar, tenemos muy buena relación, pero no nos parece que sea algo fundamental. Nosotros tenemos buen sueldo, aunque es verdad que tanto a nivel nacional como a nivel de Melilla exigimos que se reconozca más nuestra labor también en términos retributivos, pero la necesidad de que vengan médicos a Melilla no es la necesidad de que vengan docentes a Melilla. Los docentes a Melilla están viniendo, de todas formas hay, digamos, muy buena... ¿cómo decirlo?, muy buenas promociones de melillenses que se gradúan tanto en magisterio aquí en la ciudad como en otras carreras en la península, que vuelven y muchos optan por ser docentes y bueno, no vemos esa necesidad acuciante y creo que no es lo mismo que vengan 20, 30, 40 especialistas de medicina a que vengan 100 docentes, porque claro, si tú le das ayudas a la vivienda a los docentes, se la tienes que dar a todo el que te la solicite o a todo el que te la pida. Y estamos hablando de que somos 1.600 docentes. No, o sea, la plantilla de profesores y de maestros es bastante más amplia que la de médicos. Entonces yo, en primer lugar, creo que sería inasumible por la ciudad autónoma este gasto. Y en segundo, que pues eso, que no, la necesidad no es la misma que ante el personal sanitario. Pues para ir terminando también, pues se ha hablado, desde el Gobierno de España se han comprometido a hacer un refuerzo después de los resultados del informe PISA, pues hacer un refuerzo sobre todo para matemáticas y comprensión lectora. Esto lo ha anunciado el presidente y se dividiría en tres medidas. Resumidamente sería con la reducción de ratios, eso es lo que se pretende, con la contratación de más profesores, también con profesores de apoyo fuera del horario lectivo y por último que se diese un plan de formación a los profesores para adaptarles y que tengan pues más conocimientos conforme a estas asignaturas como matemáticas. Quería preguntarle, con este anuncio, ¿cuál es la opinión de CESIF Educación? ¿Habría que hacer alguna medida más? ¿Qué le parecen estas tres medidas para al final mejorar esta situación conforme a la comprensión lectora y la matemática sobre todo? Sí. En primer lugar, déjame que hable un poco de la forma y luego pasamos al fondo. Sí. O sea, es decir, a mí me parece, personalmente, y desde CESIF me parece que el tema de la educación es un tema muy, muy importante que hay que tratar con mucho respeto, como para una medida de este calado que también implica una coordinación con comunidad autónoma, se anuncie en un meeting de campaña preelectoral. A mí me parece que eso es una falta de respeto. Hacia el tema de la educación. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, bien, lo celebramos. O sea, celebramos que haya una partida de 500 millones de euros para bajar las ratios y para los refuerzos. Eso a nosotros nos parece genial. Yo precisamente criticaba que en el informe, cuando daba la rueda de prensa el director provincial de Melilla, dando las explicaciones de por qué esto estrepitoso fracaso de cifras del informe PISA en Melilla,
Pues la explicación es que, claro, había una población que según el índice AROPE, pues estaba en riesgo de exclusión, que los padres no tenían dinero para que esos alumnos pudieran tener clases de refuerzo y otros sí tenían dinero para que ir a clases particulares. Vale, sí, puede ser, pero ¿qué van a hacer ustedes? Es decir, yo criticaba de decir, sí, el problema lo conocemos todos, pero yo quiero que usted, como administración, me dé soluciones. Bien, esto parece que es una solución y por tanto la celebramos. Pero esto es un parche. O sea, el informe PISA es un síntoma visible de una enfermedad. Entonces, esto es, para que me entienda todo el mundo, si nuestro hijo tiene fiebre y yo digo, bueno, pues te voy a comprar un cargamento de paracetamol o de Dalsi para que se te quite la fiebre, pero no te llevo al médico a ver cuál es la causa de la fiebre. Es decir, 500 millones, el presupuesto de educación en Andalucía es de 8.500 millones. No sé qué calado va a tener 500 millones en todo el territorio nacional. No sabemos cómo se va a repartir según las comunidades autónomas. No sabemos nada de esto, solo sabemos esa cifra y los tres aspectos que has dicho. Pero nosotros creemos en CSIC que se deben abordar todas las áreas de conocimiento, no solo lengua y matemáticas. Es decir, que debemos ir a la raíz del problema. Esto no soluciona los problemas y la raíz del problema está en un pacto de Estado por la educación, que de esto hablamos muchas veces y lo pedimos, pero no son capaces, y yo en esta legislatura la verdad es que tengo mis dudas que esto vaya a ocurrir, pero un pacto de Estado que dé estabilidad al sistema educativo, un reconocimiento mejor de la figura del profesorado, una participación de la figura del profesorado en la toma de decisiones y en el desarrollo de las leyes. Es decir, no se puede hacer una ley como han hecho la LOMLOE de espalda al profesorado, sin que el profesorado sepa siquiera cómo aplicarla. Por eso hay tanta demanda de cursos como el que nosotros hemos dado, porque la verdad es que la gente no sabe. No sabe porque nadie le da la formación. Te ponen una ley y aplícala. ¿Y cómo lo aplico esto? Si es totalmente... Es decir, no se pueden hacer las cosas así. Se necesita el refuerzo de la figura del profesorado, de la autoridad del profesorado, participar y bueno, incrementar la financiación y, por supuesto, claro, reducir la ratio, pero no solamente en lengua y matemáticas, reducirla en general más. Y aquí en Melilla, pues bueno, esa enfermedad de la que yo hablaba es que es terminal, porque las cifras de PISA en Melilla es que son desastrosas. Es que esto estamos en la cola de la OCDE, de todos los países de la OCDE. Yo he hecho un análisis y es que estar 70 puntos por debajo de la media española, que ya la media española ha caído, y no es de las mejores de la OCDE, pero es que en Melilla estamos 70 puntos por debajo, y la OCDE considera que un curso académico son unos 20 puntos. Es decir, que nuestros alumnos están como 3 cursos por debajo de la media española. Y no... El Ministerio de Educación, el Gobierno de España, la ministra de Educación no se digna a preocuparse por qué pasa aquí. Necesitamos alguien que pueda gritar allí, y eso creemos que puede ser la ciudad autónoma, porque a nosotros desde luego no nos escuchan, a los sindicatos desde luego ni nos reúnen siquiera. Pues ya no tenemos más tiempo, pero con estas declaraciones y esta valoración pues nos quedamos. Luis Escobar, presidente de la gestora de CSIC Educación aquí en Melilla, muchísimas gracias por estar con nosotros en la réplica. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero no se muevan porque en unos minutos volvemos y seguiremos hablando de educación. Muchísimas gracias.